Buen Padre Celestial, Dios de amor y de misericordia, Creador de todo cuanto existe, alabamos tu nombre, suplicamos tu presencia en este culto que celebramos en tu honor y deseamos que te goces en nuestra alabanza, que unjas a tu siervo que trae tu mensaje. Acompáñanos, Padre, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Cantemos al Señor, elevemos nuestra alabanza porque su amor es inagotable, porque nuestro Dios es bueno y porque cerca está. Gracias, Señor. Dar gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre, porque bueno es y sobre todo está, su amor es para siempre. Cantar. Fuerte extendido está, su amor es para siempre, por la vida que aguanta nacer, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Siempre Dios es fuerte. Siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Hasta el anochecer, su amor es para siempre, por su gracia sí podemos seguir, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Vamos a cantar su amor es para siempre. 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 Una vez más. Su amor es para siempre. Cantar. Cantar.
Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te exalto, yo te exalto, yo te exalto, oh Señor, yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto, oh Señor, yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto, oh
A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. A Él Sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y Amén, Señor. La palabra del Señor dice en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, los versículos 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Buenos días, hermanos, a todos. Los saludo. Dios los bendiga. Lo que acabamos de leer era una carta que era de Pablo. Pablo le estaba escribiendo esta carta a Timoteo. En ese tiempo no había celulares, no había internet, no había teléfonos, no había nada de comunicación. Entonces escribía cartas Pablo y era muy preparado para escribirle eso. Y se la estaba escribiendo a Timoteo. En el capítulo 1 del versículo 1 dice: Pablo, yo siervo de Dios, por la voluntad de Dios, para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Y se la estaba dedicando a Timoteo, ¿no? Timoteo era un compañero de él, era un muchacho, no sé qué edad tendría él, pero era joven, ¿no? Por lo que nos habla Pablo de él. Ellos se conocieron en Listra. En Hechos 16:1 dice: Pablo había ido a Listra, o sea, Pablo había ido para predicar el evangelio. Y ahí ya conoció a Timoteo, porque hablaban bien de Timoteo los hermanos de Listra. Sabían que era un muchacho de fe, que estaba preparado. Preparado era de que toda su vida estuvo con las escrituras, todo el tiempo. Y por eso él daba un buen testimonio. Pablo también lo consideraba como un hijo. En el capítulo 1, del versículo 2, dice: le escribo a Timoteo, mi querido hijo. Cuando alguien le escribe a alguien que ama, le desea lo mejor para esa persona. Ahí Pablo le estaba advirtiendo de lo que estaba pasando, de lo que iba a pasar en esos tiempos. Y quería desearle lo mejor, quería animar a Timoteo también. Pablo tenía esta experiencia, ¿no? Dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Se mantiene por guardar la fe. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo 4:7. Hermanos, permanecer fiel o firme significa ser constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. Fiel es un carácter de Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es fiel. Dios nunca cambia, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 32:4. Confíen siempre en el Señor,
porque el Señor Dios es la roca eterna. Y Dios se manifiesta de esa forma así, ¿no? Como se presenta como una roca firme, que no se mueve. Eso lo encuentran en Isaías 26:4. Pablo le dice a Timoteo que debe permanecer fiel a las cosas que se le han enseñado. ¿A qué cosas se le han enseñado? Él debe mantenerse constante a las cosas que aprendió. Debe seguir creyendo, porque lo que estaba pasando, la gente solo tiene amor por sí misma, por su dinero, son fanfarrones, son orgullosos, se burlan de Dios, son desobedientes a sus padres, malagradecidos, no consideran nada sagrado, no aman ni perdonan, calumnian a otros y no tienen control propio, son crueles y odian lo que es bueno. Eso lo vemos en 2 de Timoteo 3 al 2 al 3. Y seguimos en estos tiempos donde las personas aman y hacen lo que quieren, andan por su voluntad propia, siguen sus instintos y no obedecen las reglas ni las leyes que Dios les puso, ni siquiera obedecen la naturaleza. Nos estamos acabando todo esto. Dios quiere que cuidemos esa parte, ¿no? Dios nos manda a cuidar esa parte. Pablo era uno de sus maestros y estaba enseñándole a Timoteo a seguir constante con su fe por medio de su carta y de las Escrituras. Pablo tenía un gran conocimiento sobre las Escrituras. Era un siervo del Señor Jesucristo. Tenemos un privilegio de que la Biblia esté completa. En ese tiempo solo estaba el Antiguo Testamento. No estaba la Biblia completa. Dice, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Timoteo había acompañado a Pablo y era testigo de esas experiencias. Por eso se lo estaba diciendo. Eso está en 2 Timoteo 3:10. Mantengámonos firmes, sin titubear, o sea, sin dudar en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Yo creo que Dios cumple sus promesas. Yo creo que Él quiere que estemos con Él. Eso está en Hebreos 10:23. Nos los está afirmando en ese tiempo y nos los afirma en la Biblia que Dios es fiel y cumple. Él va a cumplir y yo lo creo. La recompensa de mantenernos firmes en el Señor es que Dios dará promesas que tiene preparadas en el cielo, como lo es la vida eterna. Yo creo en la vida eterna. Dice en el versículo 14 también, sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Ahí podemos ver que tiene la misma fe sincera de su mamá y la de su abuela. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo 1:5. Su mamá y su abuela le enseñaban desde chiquito a Timoteo. Le enseñaba todo el tiempo, a cada rato, a cada instante. Le estaba diciendo cómo eran las Escrituras. Dice, grábatelas en el corazón estas palabras que hoy te mando. O sea, es memorizar la palabra, es aplicarla en tu vida, es buscar más de Dios, tener sed de Él. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aprovechen cada oportunidad, las mamás, los abuelos, los papás, para enseñarle a sus hijos, a sus nietos sobre las Escrituras. Eso de grabártela en tu corazón se encuentra en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 6 al 7. Su madre y su abuela le habían enseñado desde pequeño y era una responsabilidad en todo hogar judío. O sea, en ese tiempo, las mamás judías era su responsabilidad de cuidar al niño.
de cuidarlo, instruirlo para que le fuera bien. Y todo el tiempo, imagino que iban detrás del niño todo el tiempo explicándole las escrituras. Y se las repetían y se las repetían y se las repetían. La Biblia está llena de narraciones e historias que dejan un recuerdo casi imborrable en la mente de un niño, como una canción también. Conocer las Sagradas Escrituras te lleva a confiar más en Cristo. Las Sagradas Escrituras son la Biblia. Confiamos en el Padre porque las Escrituras nos hablan de cómo es el mundo, la humanidad, nuestra carne y el enemigo. Dice en el versículo 15, desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras. Timoteo tenía un estudio constante de todas las Escrituras. Tenía un conocimiento profundo. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos, para enseñar cómo es el ser humano. Y las Escrituras nos dan esperanza, hermanos, nos da ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Eso lo vemos en Romanos capítulo 15, versículo 4. Por la experiencia que tenían la madre y su abuela, podían ellas enseñarles a Timoteo eso, porque ellas sabían lo que era bueno para sus hijos, para sus nietos. El saber te va dando conocimiento para cuando fuera adulto Timoteo no se apartara de las enseñanzas. Dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Proverbios 22, 6. Dice en el versículo 15, en el siguiente texto dice, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. La sabiduría que tenía Timoteo la recibió de Dios por confiar y obedecer su palabra, porque el Señor da la sabiduría, da el conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Proverbios 2:6. La fe que salva no es un mero conocimiento de la Biblia. No porque sepas la Biblia vas a ser salvo, sino la fe en Cristo. Eso te hace salvo. Y claro, tenemos que reconocer que somos pecadores, que vivimos en este mundo. La fe que viene aparejada por el hecho de saber las Sagradas Escrituras son como resultado de dedicarse a ellas y obedecerlas. Hay que obedecer las Sagradas Escrituras. Son para nuestro bien, hermanos. No es para nuestro mal. Dios jamás quiere desearnos mal a nosotros. Quiere desearnos el bien. Quiere que recibamos nuestras promesas. La Escritura está inspirada por Dios. Nos corrige, nos enseña a hacer lo correcto. Inspiración significa respirado o soplado por Dios, una cualidad divina o emanada de Dios. En el versículo 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. O sea, no es inútil leer la palabra. Es útil, hermanos, para nuestras vidas, el vivirla a diario. Dios nos ama tanto que escogió a hombres preparados para escribir las Sagradas Escrituras, para que llegaran hasta acá. Fueron perseguidos esos hombres, los mataron para que llegara la Biblia y todavía llegamos aquí a calentar las bancas sin hacer nada. La tradujeron en diferentes idiomas, como el inglés, el hindi, el español, el portugués, etcétera, etcétera. Es porque Dios quiere que lo conozcamos. O sea, a través de las Escrituras podemos conocer más a Dios, podemos empaparnos de Él. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza, ánimo, mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Romanos 15:4. En el versículo 16 dice,
y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Ustedes no llevan una vida buena, hermanos, ni yo. Somos pecadores, venimos de eso. Por eso la palabra de Dios es útil para enseñarnos. Observen las Escrituras. Fíjense en lo que está diciendo. No nada más lean por leer, observen bien lo que estaba pasando. Pónganse en ese lugar en los que estaban escribiendo. Estaban pasando por esos tiempos difíciles, pero Dios se les revelaba a los hombres. Instruye al ignorante para redarguir a quienes están en error o en pecado, para corregir, nos corrige la palabra, para hacer una modificación necesaria en nuestra vida y para instruirnos y capacitarnos o capacitar a los hijos de Dios. Somos hijos de Dios, lo podemos afirmar con su palabra, pues la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra en el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula de hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Eso lo vemos en Hebreos 4:12. En el versículo 16, en el siguiente texto, dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Pablo le recuerda a Timoteo que nos equivocamos. No somos perfectos, hermanos, nos equivocamos. Y podemos caer en el pecado y hacer cosas que no le agradan a Dios. Podemos hacer piedra de tropiezo para las otras personas. Pero la Biblia nos enseña a mirar nuestros corazones. Para mí la Biblia es como un espejo. Puedo ver lo que yo estoy haciendo mal como cristiana. Nos enseña a mirar nuestros corazones para que corrijamos, hermanos, para corregir antes de que pequemos. Y podemos ver en la Biblia que muchas personas fracasaron en sus vidas. Por la Escritura podemos ver cómo es nuestra vida espiritual con Cristo. Podemos ver si la estamos viviendo conforme a su voluntad o estamos en el mundo como pecadores. Nos corrige, hace las modificaciones necesarias para que vivamos una vida espiritual. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Eso está en Salmo 139, 24. Nos prepara y capacita a su pueblo. Somos su pueblo. Preparar significa cumplir con un fin. Capacitar significa hacer que una persona o cosa sea apto o capaz para determinar las tareas. Somos capaces para hacerlo. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo. Pablo advierte a Timoteo de los últimos días porque serán muy difíciles. Dice, tanto en los tiempos de Pablo como en estos tiempos vivimos en un mundo caído, en donde la gente hace lo que quiere, es rebelde, sigue sus deseos y placeres, no aman a los demás, dan rienda suelta al sexo, no respetan a las autoridades. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Romanos 1:25. Dice las Escrituras también, nos sirven para que haga toda buena obra. Pablo y Timoteo daban testimonio de sus vidas, de cómo vivían todo el tiempo. Tenemos un privilegio de saber sus vidas por medio de las Escrituras. Ellos trataban de permanecer fieles toda su vida, todo el tiempo, y enseñaban a otros para que todos conozcan quién es Dios. Pero tú, Timoteo, eres hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades, persigue la justicia y la vida, sujétate a Dios junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la verdadera. Aférrate a la vida eterna a que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 al 12.
Hermanos, ahora apliquemos esto para nuestras vidas. Pónganle su nombre. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. La palabra de Dios te corrige cuando nos equivocamos. Nos enseña a hacer lo correcto. Dice, con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto en persona como por carta. Una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Eso está en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2:15. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Efesios 6:10-11. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo de mal. Así después la batalla seguirá de pie firmes. Y así sigue Efesios. Para terminar, hermanos, Pablo escribió esta carta para Timoteo y también es para nosotros. Aplíquenla a su vida. La vida de Timoteo y Pablo era un gran ejemplo de que vivían conforme a la palabra de Dios. Las personas que los conocieron fueron testigos de su fe en Cristo. La palabra de Dios es eterna, no cambia, es para todos, para los niños, para los adultos mayores, para todos. Es para tener un conocimiento más amplio de Dios, para conocer el carácter de Dios, de sus promesas. Podemos saber cómo es el hombre por medio de la palabra. Conocemos que somos pecadores, que necesitamos de Cristo para poder estar en relación con el Padre. Y nos da el Espíritu para que podamos vivir nuestra vida en fe, como lo hicieron Timoteo y Pablo, y ser testimonio para otras personas y enseñarles la palabra a otros. Oremos, hermanos. Padre bendito, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú nos bendices con tu palabra. Gracias por las personas que dieron su vida para que las Escrituras llegaran a nosotros, Padre. Te pido que nos enseñes a usar las Sagradas Escrituras, que nos enseñes a usar tu palabra, Padre, para dirigir a otros y enseñarles a otros, para que tú nos enseñes y podamos corregir nuestros caminos, para que no andemos como pecadores, Padre, para que seamos dignos de tu presencia. Te pido que tú nos instruyas y nos dirijas con tu Espíritu Santo, que podamos entender tu palabra y tu voluntad, Padre bendito. Todo esto te lo agradezco en tu nombre y lo pongo en tus manos, amado mío, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la participación del Espíritu Santo vaya con todos nosotros, con nuestras familias, con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén.